Guatevisión presenta. Este martes, autoridades dan resultados de daños provocados por el incendio que afectó el área del Naranjo, zona 4 de Misco. Resultados y estadísticas de lo ocurrido. Ministro de Gobernación realiza 3 nuevos cambios en los mandos superiores de la Policía Nacional Civil. En otros temas importantes, el presidente cancela su asistencia a la 8ª Cumbre de Américas que se realizará en Perú esta semana. En una visita a la zona 18 capitalina, autoridades de gobierno oficializan el cierre del destacamento militar en diferentes partes de Guatemala. En más noticias, le queremos comentar que en algunos puntos importantes, acciones interpuestas dejan en suspenso la audiencia del colaborador eficaz Juan Carlos Monzón. Detalles en instantes. Noticias del mundo. Luego de varias acciones, el candidato opositor Henry Falcón dio, varias declaraciones en las que dijo que seguirá siendo candidato a la presidencia de Venezuela. Presidente de Estados Unidos promete decisiones importantes sobre Siria tras presunto ataque químico. Hablamos del deporte. La Federación de Fútbol convocó a otra asamblea extraordinaria en donde buscará avalar de forma íntegra los estatutos de la FIFA. Bayern de Múnich vence 4-1 al Augsburgo y conquista el 6º título de forma consecutiva en la Bundesliga. Noticias del mundo del espectáculo que le presentamos esta mañana, y es que la Pantera Negra hunde a Titanic. Hablamos de la taquilla. La atención médica en los hospitales públicos, un tema más que importante que también analizaremos esta mañana. Le presentamos estas imágenes porque 2 personas en Colombia lograron salvar a una ardilla que sufrió una descarga eléctrica. Esto es Viva la Noticia. Amigos, buen día, gracias por acompañarnos. Qué bueno que estemos empezando este nuevo día junto a ustedes, 10 de abril del año 2018. Vero, ¿cómo te va? Muy bien, Ricardo. Arrancamos el martes. Estamos arrancándolo con mucha energía y sobre todo muy contentos de poder estar acompañándolos del otro lado de la pantalla. Bueno, vuelve la temperatura alta, ¿eh? Teníamos ayer porque estuvo bastante nublado, algo de lluvia y precipitaciones en la noche, pero ¿qué pasa con el clima esta mañana? Volvemos al parecer al calorcito. 17 grados centígrados es la temperatura actual en la ciudad de Guatemala, así que a prepararnos para estos días de calor. Serán los últimos, según algunos informes que nos presentan los expertos en el clima. Hablamos de un frente frío que podría llegar la próxima semana y, por supuesto, el ingreso de humedad que ya desde ayer lo pudimos sentir en la meseta central. Calles de Guatemala, a continuación un rápido recorrido para los madrugadores. Buen día si se acaba de levantar, con ánimo, con energía, a empezar, por supuesto, una nueva jornada. ¿Y qué está pasando en las calles? Se lo contamos y se lo mostramos. Final de Calzada Roosevelt, como estamos viendo en este momento. Así se está comportando el tránsito, a diferencia de otras jornadas, y sí hay que remarcarlo, el tránsito está fluido y la carga vehicular no es tan complicada como otras mañanas. Podríamos decir que no hay congestionamiento, hay bastante afluencia vehicular, pero no hay congestionamiento. Vamos a ver qué es lo que pasa en otros puntos. Hay un poquito más de tránsito lento a la altura de Molino Las Flores, siempre sobre Calzada Roosevelt, para que usted lo vaya considerando, pero los carriles reversibles, por ejemplo, están bastante despejados. Una situación para aprovechar esta mañana. Siguen las noticias a esta hora y de Molino a Las Flores seguimos el recorrido por este carro virtual que nos va llevando a un lugar que siempre va presentando la misma cantidad de vehículos, y es para que usted pueda observar qué pasa en el ingreso a Ciudad San Cristóbal por la Calzada Roosevelt, congestión vehicular en este momento. Seguimos recorriendo Guatemala y vamos a ver si esta situación llega hasta el kilómetro 21, unos 2 kilómetros un poco más al occidente. No es de esa manera. Ayer podíamos ver ya congestionado este punto, sin embargo, hoy no es esa la situación. Ahí ve usted entonces lo que está pasando y lo que le tocará recorrer a todas las personas que vienen de diferentes partes del occidente del país. Sigue la información a esta hora de la mañana para llevarlos a otro punto importante, y es que justamente aquí también es otro referente de cómo se está comportando el tránsito en la Doroteo Guamuch Flores. En esta calzada el tránsito va fluyendo sin mayor problema para que usted pueda salir sin
mayor complicación a esta hora del día. Seguimos analizando la situación en la entrada a Misco, bastante complicada. No vemos ningún tipo de diferencia en comparación a otros días. Esta es la situación que se vive a esta hora de la mañana. Bueno, cada una de las jornadas, y ahí lo podemos ver en estas imágenes en vivo y en directo que podemos presentarles a todos ustedes. Seguimos recorriendo Guatemala. Guatemala nos lleva hasta el puente Jorge Surqué. Allí tenemos la información también para compartir a ustedes lo que está pasando a esta hora del día. Ahí estamos viendo parte de lo que el panorama nos va mostrando. Seguimos con estas cámaras que nos transportan a diferentes puntos para que usted pueda conocer la situación vehicular en varias partes. Una imagen bastante importante que nos presenta una panorámica, podríamos decir, de lo que se está viviendo en la calzada San Juan, siempre a la altura del IGS. Podemos darnos cuenta de la congestión vehicular que se vive sobre todo en la calzada San Juan, una arteria bastante utilizada por los guatemaltecos para incorporarse a la ciudad de Guatemala. Así tenemos entonces parte de la información de este día para que usted pueda tener el panorama completo de lo que ocurre también en este paso a desnivel a Pinares en Ciudad San Cristóbal. Otro punto importante de circulación, así están las cámaras, así está el tránsito. ¿Qué está pasando en otros puntos siempre de Ciudad San Cristóbal? Sabemos que son muchas las personas que se dirigen de Misco a Guatemala por esta ruta, por ejemplo, la salida a las Charcas. Aquí estamos viendo pues otro de los puntos, el puente El Caminero, justamente es el que se está viendo a esta hora de la mañana para que todos ustedes tengan la opción de poder ver. Hay congestionamiento, pero está avanzando. Comportamiento del tránsito para los que se quieren, levantar tempranito y salir de sus casas, salida a las Charcas, en Ciudad San Cristóbal también, y así ya recorremos buena parte entonces de los lugares de nuestra ciudad capital. Nos quedan todavía 2 más para empezar ya con el desarrollo informativo a esta hora del día. Y vamos a ver qué es lo que está pasando entonces en otros puntos de Guatemala. La calzada San Juan siempre a la altura del Tecolote, este cruce importante. Estamos viendo obviamente estos carros que se dirigen hacia el centro de la ciudad de Guatemala, los que cruzan a la derecha, uno de los de las vías que convergen hacia la calzada Roosevelt, y aquí estamos viéndola ya a la altura de Tikal Futura. Exactamente, y nos vamos hasta Carretera El Salvador, ¿les parece? Para ya concluir este recorrido, otro punto de nuestra ciudad que en el kilómetro 9 presenta fluidez vehicular, así es que no ha habido mayor problema. Bueno, y comenzamos ya con el repaso informativo, y esto tiene que ver con las fuerzas de seguridad, bueno, que ya sabemos no van a colaborar más en algunos temas importantes, nos referimos al ejército específicamente, y esto ha sido tomado en algunos municipios como una señal de alerta, y el presidente hacía oficial el retiro de las fuerzas del ejército de las tareas de seguridad en un acto que se realizaba en la zona 18 capitalina. En su intervención, el presidente aseguró que la participación del ejército junto con la Policía Nacional Civil fue clave para la reducción en la tasa de homicidios en el país. Le contamos que previo a la llegada del mandatario, integrantes de la Asociación de Vecinos de la Colonia El Paraíso 2 en la zona 18 pedían que no se retire el destacamento militar que se ubica en esa colonia. Morales indicó durante su asistencia: quiero llamar a la Policía Nacional Civil a una reflexión. Tienen una responsabilidad muy grande, reconozco su autodepuración día a día y quiero reconocer el esfuerzo que hicieron con el ejército para reducir los homicidios de una tasa de 49 a 25 por cada 100.000 habitantes. Se reiteraba que el ejército deja las tareas de seguridad ciudadana en respeto a los compromisos adquiridos en los acuerdos de paz y que esa institución no será reducida, será únicamente desplegada en otras áreas del país. Este retiro no debe afectar la confianza de la población y marca una nueva etapa de la modernización del ejército, afirmaba el presidente. Por su parte, el ministro de la Defensa, Luis Miguel Ralda, reiteró que el papel del ejército fue clave en la reducción de la violencia homicida y citó como ejemplo el despliegue de la Fuerza de Tarea Maya hace 5 años en las colonias El Limón, Alameda y San Rafael de la zona 18. Siguiendo con las noticias esta mañana, qué bueno que nos esté acompañando, se acaba de despertar, buenos días. Hay información también de lo ocurrido en Misco este fin de semana y este gran incendio, obviamente, que lamentablemente vuelve a ocurrir, que se suma a las estadísticas de los hechos que han ocurrido en ese lugar. Estamos hablando del incendio que afectaba específicamente el área del Naranjo, y es que autoridades sobrevolaron el área afectada por este incendio ocurrido el domingo en la zona 4 de Misco para descartar la existencia de focos de fuego que puedan reactivarlo. Esto indicaba Julio Sánchez, portavoz de la CONRED. Sánchez explicaba que a pesar de que el siniestro fue controlado en su totalidad el domingo, se debe seguir protocolos de seguridad para garantizar que el fuego no se reactive y se arriesga a vecinos y automovilistas que transitan por ese lugar. No han reportado focos de importancia que se vayan a atacar durante el día. El incendio quedó liquidado casi en su totalidad. Lo que se monitorea es que no haya ningún foco de fuego que fuera de riego, mejor dicho, para una vivienda cercana o que pudiera empezar un incendio más grande en la zona. Esto es lo que decía el portavoz. Bueno, aún no se han establecido las causas del siniestro que consumió 18 hectáreas de terreno, aunque considera
considera que esto pudo haber sido causado por una quema descontrolada, como por la colilla de un cigarrillo, de una manera intencional. Recomienda a la población tomar las medidas necesarias durante lo que resta de la temporada seca para evitar este tipo de siniestros. Algunos socorristas consideran que este tipo de siniestros también se puede originar por las altas temperaturas, aunque serán las autoridades correspondientes quienes lo determinen. La Conred estima que este incendio ha sido el de más riesgo durante la actual temporada debido a la carga vehicular en el Boulevard El Naranjo y las viviendas bastante cercanas. Cabe recordar que durante varias horas del domingo desde muy temprano cuerpos de socorro trabajaron para controlar un incendio forestal de grandes proporciones en el lugar. Se unió un helicóptero, como habíamos ya mostrado imágenes, para esta tarea tan importante. Bueno, el tema de hoy está vinculado a la atención pública en el país, el tema de los hospitales, el tema de las clínicas que prestan servicio, por supuesto, gratuitamente a las personas que llegan y solicitan ayuda. Y todo esto se deriva de un acontecimiento que se daba ayer, cuando una menor fue herida de bala en un ataque en Misco y al llegar a la emergencia del centro asistencial, un médico residente se negó a darle Y atención. el Ministerio de Salud tomó drásticas acciones por la negación de atención hospitalaria de un médico residente. El caso surge de un ataque armado ocurrido la noche del viernes último en la zona 1, donde sujetos de una motocicleta dispararon contra 3 hombres que estaban en una abarrotería. En el lugar también estaba una mujer y sus 2 hijas. La más pequeña, de 4 años, fue herida durante el tiroteo. La familia no esperó a los bomberos y en su propio vehículo la llevaron al centro asistencial. Bueno, efectivamente, hay muchos puntos que hay que destacar de esto, porque al llegar la madre la tomó en brazos, ingresó a la emergencia, un médico residente la vio y preguntó la procedencia, después le pide que espere en una banca, una persona le dice a la mujer que vaya a la pediatría para que la atiendan, por lo que se levanta con la niña herida y empieza a caminar. Los bomberos que estaban en el lugar la asistieron y la trasladaron de inmediato. El ministro de Salud, Carlos Soto, explicó que el residente se negó a atender a la menor. El punto es que no importa si son adultos o niños, la menor iba herida de bala, es lo que decía Soto. Según el ministro, no es justificación que haya estado en la emergencia de adultos, sino en la pediatría. El deber del médico es darle asistencia. La menor salió estable, afortunadamente, pero la actitud de este médico residente fue mala, pésima. Así lo decía el ministro. Me comuniqué con el director del Roosevelt y le dije que tenía una sanción, explicaba el titular de la cartera de salud. Bueno, ¿en qué consiste esta sanción? En la destitución y que no pueda entrar a realizar ningún posgrado en los hospitales nacionales. Ahí está, habrá que identificar de qué se trata o de quién se trata, Así obviamente, es. porque era una menor que llegó herida de bala, obviamente que simplemente en cualquier caso de emergencia, aunque no hubiera sido un hospital, hay un médico en el lugar, Completamente. inmediatamente creo que su tarea, por el juramento que ellos realizan, es atender a quien Así es, sea. Así es, estamos hablando de una situación que pudo haber terminado en una tragedia. Gracias a Dios no se dio el caso, pero sí pudo haber sido de esta manera. Y obviamente esto se suma a muchas quejas y a muchas demandas por parte de la población en relación a la atención en los hospitales públicos. Y por eso ya lanzamos la pregunta para que a través de redes sociales usted se pronuncie. Le invitamos a que pueda participar y le decimos cuál es. ¿Cómo cataloga la atención médica que se recibe en los centros hospitalarios públicos del país? ¿Buena, regular o mala? Es la opción que usted tiene para poder votar en esta mañana en nuestras redes sociales con el hashtag BLN Atención Hospitales. Puede participar. Nos vamos a meter de lleno en las noticias internacionales. Un ataque químico que nuevamente vuelve a poner y a solicitar por parte del gobierno de Estados Unidos la intervención del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y es por eso que el presidente estadounidense Donald Trump prometió decisiones importantes sobre Siria dentro de las próximas 48 horas, luego de este presunto ataque del régimen sirio con armas químicas en la ciudad rebelde de Duma el sábado. Trump señaló: estamos muy preocupados de que algo así pueda ocurrir. Esto es sobre humanidad. Estamos hablando sobre humanidad y no podemos dejar que esto pase. Estados Unidos apuntó al papel de Rusia en el presunto ataque, pero el presidente ruso Vladimir Putin condenó el carácter inadmisible de las provocaciones y especulaciones. Bueno, le queremos comentar que Moscú ha insistido en la necesidad de elucidar de manera muy minuciosa lo que ocurrió en Duma. Cabe señalar que este lunes se revivó el temor a una respuesta militar tras el disparo de misiles contra la base militar del régimen en el centro de Siria, ataque que Damasco y Moscú atribuyeron a Israel. Washington y París negaron haber actuado contra la base y según los cascos blancos y una ONG, más de 40 personas murieron en este ataque con gas tóxico en Duma, ubicada, como sabemos, en la región rebelde de Guta Oriental que el régimen sirio está por reconquistar. Bueno, y aquí viene el tema justamente porque a raíz de esta polémica y de este ataque, Siria y Rusia están acusando a Israel. O sea, cuando se está haciendo una lectura de lo que está ocurriendo en esta zona del territorio internacional, es que los ojos se están poniendo sobre esta región del mundo. Tenemos que analizar detenidamente qué es lo que sucede. La televisión estatal difundió imágenes que aseguran fueron filmadas durante el ataque, que según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos dejó 14 militares muertos, entre ellos combatientes iraníes. Israel había atacado la base en febrero, acusando
acusando a las fuerzas iraníes de haber enviado un dron a su territorio. Francia y Estados Unidos descartan su implicación en el ataque del lunes, pese a que horas antes amenazaron al régimen con una respuesta fuerte y común a un presunto ataque químico el 7 de abril en Duma, último reducto hermano de los rebeldes en Ghouta Oriental. Los Cascos Blancos y la ONG SAMS aseguraron que 48 personas murieron en un ataque que según ellos se produjo con gas tóxico y que se registraron más de 500 casos, principalmente de mujeres y niños, con síntomas de una exposición a un agente químico. El régimen sirio negó cualquier ataque químico en la zona de Rusia y por supuesto se advirtió a través del gobierno ruso y una línea directa a Washington contra la intervención por pretextos fabricados ante las afirmaciones estadounidenses que señalan a Moscú como responsable en última instancia del supuesto ataque. Realidad en Venezuela, hablando de la salud, no solamente en Guatemala, sino en muchos otros lugares del mundo, pero en Venezuela recrudece mucho más por, la situación compleja, difícil que están enfrentando los venezolanos. Y estamos hablando de falta de medicamentos y luego de 7 meses de no conseguirlos, decenas de enfermos de Parkinson marcharon en Caracas para pedir a la ONU que interceda ante el gobierno venezolano para que importen los tratamientos que necesitan. Venezuela, sumida en una aguda crisis económica, la escasez de medicamentos para enfermedades crónicas llega al 95%. En tanto, las esenciales para la hipertensión, por ejemplo, son del 85% según una federación farmacéutica. El dólar negro es referente de muchos productos en un contexto en el que el gobierno ha restringido drásticamente las importaciones y entrega de divisas que monopoliza al sector privado por sus graves problemas de liquidez. En Venezuela, la escasez de medicamentos para enfermedades crónicas llega al 95%. Las esenciales para la hipertensión, por ejemplo, son de 85% según esta línea de farmacias. La Asociación Civil Parkinson Caracas informó que en Venezuela hay 33,000 personas con la enfermedad, de las cuales 17,000 recibían el tratamiento hasta hace 7 meses. Bueno, hay que decir que muchas de las personas que estaban en ese lugar estaban en silla de ruedas. Sabemos lo tremendo del Parkinson. Claro. Y lamentablemente esto se da en la región venezolana. Faltan pocos minutos para las 6 de la mañana, calorcito en Vaya este si martes, no. 17 grados. Y cambios climáticos que hemos estado viviendo, por ejemplo, ayer por la tarde, ingreso de humedad. Vamos a ver qué es lo que va a pasar esta mañana. Nos cuenta Lorraine, por favor, qué pasa con el clima. Así es, compañeros, muy buenos días a todos en casa y esas mismas condiciones van a prevalecer el resto de esta jornada. Como mencionaban mis compañeros, amanecemos con una temperatura de 17 grados centígrados y las posibilidades de lluvia se siguen manteniendo con un 80% para el resto de la jornada. Estas posibilidades de lluvias y tormentas podrían afectar el occidente, suroccidente, Boca Costa e incluso áreas del centro de Guatemala. En la ciudad de Guatemala vamos a tener durante la mañana cielos nublados, en la tarde ya se podían empezar a presentar lluvias y tormentas, al igual que durante la noche. Los primeros rayos de sol empiezan a salir a partir de las 5 de la mañana con 50 minutos. Se estaría ocultando el sol a partir de las 6 de la tarde con 15 minutos. Hablamos también acerca de la fase lunar. Para hoy tendríamos una creciente menguante con una iluminación del 32.78%. Y por supuesto, como todos los días, no puede faltar la recomendación del día a toda la población y es la utilización de paraguas. Hablábamos de esta humedad, de estas posibilidades de precipitación que se podrían incrementar en todo el país, por lo tanto le recomendamos llevar un paraguas. Esta es la información que compartimos con ustedes a esta hora de la mañana respecto al clima. Muy buenos días a todos. Comenzamos con el repaso informativo y esto tiene que ver con la calificación de los 6 candidatos a fiscal general. Ya hay puntuaciones específicas y obviamente, aunque a partir de ahora comienzan otros procesos importantes dentro de la selección, le comentamos que la Comisión de Postulación evaluó este lunes 6 expedientes de los candidatos a fiscal general con base en la tabla de gradación. Las candidatas Jacqueline Alejandra Smitia Poroj y Heidi Tamara de León Muñoz no llegaron a los 60 puntos. Por lo cual, según la normativa, quedarían fuera de las contiendas. Mientras tanto, Mayra Vélez, Ilse Álvarez, Edgar Melchor y Eric Álvarez tuvieron nota por encima de los 60 puntos. Jacqueline Alejandra Smitia Poroj obtuvo un total de 44 puntos, Heidi Tamara de León Muñoz 38 puntos, Mayra Johanna Vélez 70 puntos, Ilse Álvarez de Espada 71 puntos y Edgar Estuardo Melchor Solórzano un total de 60 puntos. Las evaluaciones van a continuar con el resto de candidatos para determinar qué punteo obtienen y si estos continúan en el proceso o no. Pero así está entonces la comisión para fiscal calificando a los candidatos. Tenemos que seguir hablando de temas de la realidad nacional y de la preocupación que tiene el Tribunal Supremo Electoral de acuerdo a la reforma al Código Penal por el delito de financiamiento electoral anónimo. Esta es una preocupación que no solamente afecta al TSE, sino también a otros sectores.
Para los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, es preocupante que los diputados traten de reducir significativamente las penas por el delito de financiamiento electoral anónimo, por lo que solicitan que se apeguen a lo exhortado por la Corte de Constitucionalidad. Nos preocupa, igual que creo que a todas las instituciones y a los ciudadanos y ciudadanas guatemaltecas, que digamos no haya una tendencia de convertir lo penal en administrativo, que se tome en cuenta también que se haga un análisis muy cuidadoso, diría yo, del fenómeno integral de lo que el financiamiento electoral ilícito ha significado para el sistema electoral de Guatemala. Pero algunos diputados aseguran que solo están cumpliendo con su función de legislar, a pesar que en los borradores presentados eximen de responsabilidad penal a los secretarios generales y reducen las penas a razón que sean conmutables. Lo que pasó en septiembre fue una histeria mediática provocada intencionalmente por comunidad internacional y por algunos grupos locales. Lo que hicimos en septiembre fue lo correcto, lo que no fue bueno fue la forma, tal vez la urgencia nacional fue el error. Me parece que se ha satanizado el tema de las reformas. La Corte ordena o conmina al Congreso de la República a que haga una reforma sobre ese artículo. No estamos protegiendo a nadie. No estamos buscando inmunidad para secretarios generales, no estamos buscando inmunidad para los financistas. La discusión de esta reforma continuará el próximo miércoles cuando se presente un tercer borrador, mientras algunas organizaciones están convocando a una manifestación para rechazar la actitud de los diputados. Seguimos con algunas noticias importantes en relación a las manifestaciones que se están dando frente a la Corte de Constitucionalidad, y era en este caso el diputado Fernando Linares Beltranena quien pide al director de la Policía Nacional Civil intervenir en esta situación. Linares Beltranena, las personas que manifiestan en contra de la minería en la Corte de Constitucionalidad han cometido delitos y por eso pidió que los capturen. Estamos exigiendo que el jefe de la policía, el comisario Zic, apoyado por supuesto por el ministro de Gobernación, quite las pancartas y capture y consigne a los que están invadiendo el terreno, a menos que se vayan inmediatamente. Coacción, usurpación, porque están invadiendo terreno que no es de ellos y que es de dominio público. Y están obstruyendo la justicia porque llevan meses de estar presionando a los magistrados para un fallo específico. Linares agregó que ya no es una manifestación por quedarse permanentemente en el lugar. Y tenemos que reiterar la invitación que el Tribunal Supremo Electoral lanza a toda la ciudadanía para poder participar de la consulta popular este fin de semana. Y a continuación queremos, darle información de qué manera puede usted encontrar su centro de votación. A través del número 2277-5555, los guatemaltecos pueden saber en qué centro de votación les tocará emitir el sufragio para la consulta popular. Esta es una de las herramientas del Tribunal Supremo Electoral para facilitar la participación de los guatemaltecos el 15 de abril. El centro de operaciones atiende llamadas de 7 de la mañana a 10 de la noche y únicamente debe proporcionar su DPI para obtener la información. Es muy importante que ubiquen su centro de votación y ahí naturalmente después buscar el número de mesa en que les va a corresponder emitir su voto. Otra recomendación muy importante y recordatorio para la población es que se recuerden que el único documento de identificación que deben presentar ante la Junta Receptora de Votos es su documento personal de identificación, o sea, lo que comúnmente nosotros los guatemaltecos denominamos el DPI. Según la presidenta del TSE, hasta el momento han trasladado un 70% de los insumos y papeletas que se utilizarán el próximo domingo. Los centros de votación abrirán a las 7 de la mañana y cerrarán a las 6 de la tarde. Se está llevando a cabo monitoreos constantes, información para cualquier eventualidad que se presente. Es la mesa de seguridad electoral. La consulta popular será para que los guatemaltecos decidan si están de acuerdo con que cualquier reclamo territorial contra Belice se realice ante la Corte Internacional de Justicia y que este órgano fije una frontera entre ambos países. Bueno, y continuamos con la información y esto tiene que ver con una manifestación por resistencia pacífica. Aquí tenemos algunas imágenes de lo que pasaba justamente frente a la Corte de Constitucionalidad con este grupo de personas. Se realizó una manifestación en la que participaron, de acuerdo a la noticia, personas de la resistencia pacífica y del Parlamento del pueblo Xinca. El motivo, declarar, por supuesto, algunos puntos importantes que ellos consideran esenciales.
Miembros del Parlamento del Pueblo Xinca de Guatemala y de la Resistencia Pacífica de Jalapa, Santa Rosa y Jutiapa marcharon desde el Obelisco por la Avenida La Reforma hasta el Congreso de la República y la Corte de la Constitucionalidad para manifestar su rechazo por la solicitud de la Corte de informes para determinar su existencia, lo que califican como falta de respeto y negación de su existencia e identidad. Además, señalaron que las causales de este proceso son diferentes a las del caso Oshek, por lo que piden no fundamentarse en esa sentencia para este caso. Exigimos 1. A la Cámara de Industria de Guatemala respetar la independencia judicial y el derecho a la autonomía de los pueblos, así como el derecho a vivir en paz. 2. A los magistrados de la Corte de Constitucionalidad que, al resolver, suspenda en definitiva el proyecto minero El Escobal de Minera San Rafael S.A. A ellos se unió el movimiento de mujeres indígenas Sununijá, que presentaron un amicus curiae ante la Corte en solidaridad a las mujeres del pueblo Xinca. Javier Cepeda, de la Cámara de Industria, respondió a estos señalamientos. Nos vamos a las calles a esta hora, ¿les parece? Primer enlace esta mañana. Le damos los buenos días a Mónica Huerta. Mónica, buen día, bienvenida. Taxi Amarillo Express presenta el reporte del tráfico. Vamos entonces con Mónica, que ya está lista. Mónica, buen día, adelante. Muy buenos días a todos. Hoy estamos ya llevándole información más reciente del tránsito vehicular y lo hacemos también acompañados de una unidad de Taxi Amarillos Express que nos está dando este servicio para movilizarnos de la ciudad de una forma fácil y segura, como lo hacemos por medio de llamar al call center 1766, pero como esta empresa 100% guatemalteca está buscando la forma de agilizar y de dar un servicio rápido a los guatemaltecos, lo está haciendo también a través de una plataforma, a través de la app Bit. ¿Cómo se hace? Bueno, quiero que mi camarógrafo muestre, yo ya la tengo aquí, la instalé, es una aplicación que se puede instalar en el celular, solo tiene usted que ingresar su nombre, poner su clave y rápidamente va a poder ubicar, aquí podemos ver como la cantidad de taxis que tenemos alrededor y que pueden estar rápidamente a nuestro servicio. Esta empresa lo hace de esta forma para que usted tenga una forma segura de transportarse por medio de la ciudad, así que recuerde este consejo que le damos en Viva la Mañana, Taxis Amarillos Express, una forma fácil y segura de poder movilizarse. Pero además podemos darles también información del tránsito vehicular para que usted pueda movilizarse también por nuestra ciudad de una forma fácil. Pero vamos a iniciar con algunas alertas noticiosas acerca de lo que está sucediendo, más que todo afuera de la ciudad, y estamos hablando para la gente que se mueve en carreteras. Algunas alertas, por ejemplo, un camión volcado en el kilómetro 102, esto en la ruta CA2 Occidente en Escuintla, Mazatenango, sin afectar la vía, pero los curiosos, como siempre, hacen lento el tránsito vehicular. Esto nos lo está informando Provial para que usted lo tome en cuenta de este camión volcado. Además, también tenemos una alerta en el kilómetro 212, en donde también hay otro tráiler volcado y una grúa lo está movilizando. El tránsito es lento en el sector. Si nos vamos ya más a la ciudad, tenemos un panorama en el tránsito vehicular en el kilómetro 16, ruta El Salvador, sin inconvenientes, pero con bastante afluencia vehicular en ambos sentidos. También podemos mencionarle que el tránsito es lento con ingreso a la ciudad en ruta al Pacífico. La carga vehicular inicia desde el kilómetro 16 para que lo tome en cuenta. Estas son las principales entradas de la ciudad Guatemala. También tenemos un carro averiado sobre el puente Senma, carril izquierdo, hacia la calzada Raúl Aguilar Patres, y los agentes de la Policía Municipal de Villanueva, por supuesto, están ayudando a movilizarlo. Hay un puesto de control y regulación del tránsito en el kilómetro 25 de la ruta a El Salvador, CA1 Oriente, para que usted lo tome también en cuenta. Ellos están verificando los niveles de velocidad, carga vehicular con ingreso a la ciudad por ruta interamericana, el CA1 Occidente, y finaliza en el kilómetro 21. Tenemos un par de alertas más. El panorama del tránsito vehicular se lo estamos dando en este momento porque en la ruta al Atlántico, en el kilómetro 66, no hay inconvenientes, según reportan las autoridades, pero también tenemos información del kilómetro 87 de la ruta al Atlántico, la
9 Norte. Tampoco se reporta ninguna complicación vehicular hasta el momento. Tome en cuenta usted estas alertas para sus actividades próximas, y queremos ya por último mencionarles que hay un operativo por parte de la PNC en el Molino de las Flores. Esto lo indica la Policía Municipal de Misco, y por supuesto el tránsito vehicular en Calzada Roosevelt, como ustedes ya lo pudieron observar. Estamos viendo bastante afluencia vehicular a estas horas de la mañana, para que usted lo tome en consideración si se moviliza por esta área. Todavía es fluida, nos movemos alrededor de 26 kilómetros por hora aproximadamente, según las autoridades están dando a conocer en este sector de la Calzada Roosevelt, a la altura de la 22 Avenida, en donde estamos ubicados. Parte de la información del tránsito vehicular, y por supuesto nosotros ya nos vamos a bordo de la unidad de taxis Amarillos Express. Regresamos al estudio. Amarillo Express presentó el reporte del tráfico. Comenzamos ahora el recorrido por las páginas de Prensa Libre, como es habitual, para ver qué trae el matutino. Prensa Libre presenta. Este martes, segundo relevo súbito de la PNC en 41 días, insuficiencia de equipo en una ERC. Diputados culpan a dirigentes del fútbol por eventual expulsión de la FIFA, y además Comisión para Fiscal califica a 6 candidatos. En el interior de Prensa Libre hablamos justo de este último tema. En temas de actualidad, 2 candidatos no logran nota mínima. La comisión postuladora comienza la etapa de calificación de los expedientes de aspirante a fiscal general. Ahí vemos a los 6 aspirantes evaluados y sus puntuaciones. Piden penas ejemplares a fondos ilícitos. Abogados proponen explorar alternativas para disuadir de cometer delitos. Hay que enfocarse en la sanción administrativa, penas orientadas a mejorar la política, y se debería castigar la reincidencia. Vuelta de página en el interior de Prensa Libre. El Tribunal Supremo Electoral afina detalles para celebrar la consulta popular. A 5 días de este proceso, el TSE confirmó que ya entregó insumos electorales en la mayoría de los departamentos. Tiene entonces un detalle de los avances del proceso y sobre todo preguntas frecuentes para que usted esté bien informado. Momento de dar una vuelta de página para irnos a ver qué ocurre en el mundo. Vamos con Sara Guerrero, buenos días. Buen día. Buenos días, compañeros, y buenos días como siempre, estimados televidentes. Un gusto informarles desde temprano lo que sucede en el plano internacional de la noticia. Iniciamos rápidamente colocando en pantalla la primera portada internacional para este día y repasaremos los siguientes titulares. Iniciamos con el Clarín desde Argentina como nuestra portada latinoamericana para hoy. Una de las noticias principales es la polémica por la difusión de audios de la expresidenta. La Corte busca tomar distancia de la filtración de escuchas telefónicas. Además, en otras noticias importantes, un diálogo en Casa Rosada. Los radicales reclaman a Macri correcciones para no afectar su base electoral. Y en la fotografía central, el siguiente titular: duras condenas a la banda que instaló el terror en Rosario. Continuamos este recorrido y tenemos ahora El País desde España como nuestra portada del mundo para hoy. Noticia principal y fotografía central: Puigdemont traslada la crisis catalana a la política alemana. Dirigentes conservadores y sociodemócratas manifiestan dudas sobre la justicia española y ofrecen una mediación con los líderes independentistas. Otra noticia internacional que resalta en esta portada es que Estados Unidos, Francia y Reino Unido responderán a Siria por el ataque químico, y Donald Trump amenaza en 24 o 48 horas, tomaré una decisión, comenta. Además, la bolsa rusa y el rublo se hunden tras las sanciones de Estados Unidos. Y para finalizar rápidamente este recorrido, tenemos El Heraldo desde Honduras como nuestra portada centroamericana para hoy. Noticia principal y fotografía central: por 600 delitos acusados exconcejales de la Corte Suprema de Justicia. El Ministerio Público presentó los requerimientos fiscales ante el Tribunal Anticorrupción. En 576 ocasiones, los exconcejales no viajaron y no devolvieron el dinero de gastos de viáticos. Además, hay una irregularidad por el pago de horas extras y movimiento de personal. Otra de las noticias importantes para este día en esta portada es que desmantelan cultivo de coca y laboratorio en montaña de Olancho. Además, en las noticias de este país, Salud llama a vacunarse tras brote de paperas. 6:13 de la mañana, es así como finalizamos rápidamente este recorrido. Tenemos aún más información que compartir con todos ustedes. Sigan en sintonía de Viva la Noticia. Muchas gracias, Sara, y nos vamos rápidamente con más información a las calles. La historia del día. Alberto. Buen día, Alberto, te escuchamos. Adelante con la información.
Gracias Ricardo, gracias compañeros, muy buenos días. Las autoridades de la Procuraduría de los Derechos Humanos han comentado que estarán realizando pues una serie de inspecciones a centros hospitalarios porque hay mucha denuncia por parte de pacientes que no son atendidos como se merecen, no se les brinda el tratamiento necesario y principalmente los medicamentos que necesitan. Ayer se inicia una serie de inspecciones a varios centros hospitalarios y donde se explicó por parte de las autoridades de la Procuraduría de los Derechos Humanos que esta semana pues ellos estarán presentando un informe muy detallado de cuáles son los hospitales que están padeciendo este tipo de falta de medicamentos y las principales quejas. Acá les presentamos la historia del día y cuál fue este hospital que visitó la PDH. Estas son algunas de las quejas que recibieron las autoridades de la Procuraduría de los Derechos Humanos de pacientes que no son atendidos en la Unidad Nacional de Atención al Enfermo Renal. El principal problema, la falta de máquinas para el tratamiento de hemodiálisis. Entendemos que hay pacientes que están desde las 5 de la mañana esperando fuera de UNAER, esperando lograr un turno y entendemos que son entre 80 y 100 personas diarias, que todos los días cambia esperando que algún turno se libere para poder tener acceso a las máquinas. Las propias autoridades hospitalarias afirman que las máquinas que se utilizan para realizar las hemodiálisis son insuficientes. Las máquinas que tenemos nosotros ya nos es insuficiente para cubrir a toda la población. Tan es así que prácticamente se quedan como alrededor de 100 pacientes sin tener oportunidad de máquina. En las afueras y dentro del hospital, los pacientes afirman que la situación que ellos viven a diario es un calvario. La falta de máquinas les ha llevado a madrugar todos los días para poder ser atendidos. La prioridad más grande es las máquinas porque no se dan abasto. Es demasiada la cantidad de pacientes que hay acá. Yo por lo menos estoy solicitando 2 veces por semana porque el problema es crónico. Y damos una vuelta a página, tenemos más noticias a esta hora de la mañana. También Beto hablando de la agenda, porque todos los días hay hechos políticos que destacar. Agenda política muy importante para esta mañana, Ricardo, donde destaca nuevamente pues los cambios que se han registrado durante las últimas horas dentro de la cúpula de la Policía Nacional Civil, cambios que dentro de la propia institución de la PNC pues ha comenzado a generar pues algún tipo de malestar. 10 de la mañana se nos informa que en la Dirección General de PNC pues estará brindando por medio de los nuevos mandos, los altos mandos de la Policía Nacional Civil, cuál será el trabajo que estarán realizando en esta nueva gestión policíaca. También 11 de la mañana, conferencia de prensa para Ninfo Universitario, tema a tratar, la marcha que se tiene planificado para mañana en los alrededores del Congreso de la República, específicamente en contra de la corrupción, donde se han visto involucrados algunos políticos, entre ellos algunos diputados del Congreso de la República. Se estarán dando mayores detalles sobre esta manifestación y cuál será la forma que se estará pues realizando esta marcha, el horario y dónde estará finalizando. También, Ricardo, este es un dato muy importante que tienen que tomar en cuenta en estos precisos momentos los televidentes de Viva la Noticia. Se está informando que en el kilómetro 7, ruta al Atlántico, específicamente el sector de la calzada Aguilar Batres y también en la calzada Roosevelt, donde nos encontramos ubicados específicamente a inmediaciones del Molino Las Flores, las autoridades de la Policía Nacional Civil acaban de iniciar un operativo denominado Runner, enfocado a la identificación de pilotos y personas que se conducen en taxis debido a un incremento de delincuentes que han robado taxis y estos taxis de color blanco pues los están utilizando para cometer fechorías. De esa forma es el congestionamiento vehicular que se ha
incrementado considerablemente a esta hora de la mañana cuando el reloj marca las 6:19. Este es el panorama que se observa en la calzada Roosevelt, porque autoridades de la Policía Nacional Civil han iniciado un operativo a gran escala a inmediaciones del Molino de las Flores en el sector de la calzada Roosevelt y también en el sector de la ruta al Atlántico y calzada Raúl Aguilar Batres. Esta es parte de la información que usted tiene que tomar muy en cuenta. Congestionamiento vehicular en distintas áreas por operativo de PNC en contra de la delincuencia y también la agenda del día y alertas noticiosas que usted tiene que tomar en cuenta. Imágenes de mi compañero en cámara Edgar Calanche, soy Alberto Cardona y con estas informaciones de último momento yo regreso con ustedes, compañeros, a los estudios centrales de Viva la Noticia. Gracias, Alberto. Buen día. La información no puede faltar a esta hora de la mañana y nosotros seguimos con algunos otros temas importantes porque las organizaciones han brindado, distintas organizaciones están sumando ya en esta cuenta regresiva, como decimos, para la consulta popular del próximo domingo, a dar información en relación al tema para que la gente sepa por qué va a votar. Se tiene por escasa la información que se ha proporcionado sobre la consulta, razón que motivó a la Asociación Nueva Esperanza de Occidente brindar un foro para la población. Visto de que el Estado no facilita los medios de información a las comunidades, especialmente a las autoridades, a la población en general, que son los que estarían votando para el próximo 15, decidimos hacer esta actividad para brindar mayor información. En el foro se dio a conocer el tema sobre el referendo territorial entre Guatemala y Belice. Además, que la consulta popular a realizarse se considera violatoria a los derechos de pueblos indígenas. Desde la visión de los pueblos indígenas, este proceso que se está realizando y llevarlo a esta postura de una consulta popular es violatoria a derechos de los pueblos indígenas regulados en el convenio 169, la misma Constitución Política de la República de Guatemala, tratados y convenios internacionales. Previo a esta consulta debe existir una consulta propia a los pueblos indígenas. Por su parte, el Tribunal Supremo Electoral ya se encuentra listo con los preparativos para la consulta a realizarse el próximo 15 de abril. Aquí en Totonicapán tenemos alrededor de 15 a 16 centros de votación, más 9 aldeas donde hay centros de votaciones. Ya se distribuyó el mobiliario electoral y ya estamos prácticamente preparados para la consulta popular. Desde el chiquito. Continuamos con la información y tenemos que enfocarnos en este juicio que está en contra de 5 exmilitares retirados y cómo va avanzando el mismo. Así que rápidamente les vamos contando con estas imágenes lo que ha sucedido, porque continúan las declaraciones en este juicio. Ellos son acusados de la desaparición del joven de 14 años Marco Antonio Molina Tyson y las violaciones reiteradas a Emma Guadalupe. Por ello, el tribunal escuchó los peritajes de Claudia María López, experta en Derecho Internacional Humanitario. Durante su intervención, la perito indicó que ni siquiera se necesita ser un experto para analizar que se violaron los 4 convenios de Ginebra, no fueron aplicados en el conflicto armado y tampoco en el caso de los hermanos Molina Tyson, víctimas de tratos crueles, humillantes y degradantes. Buenos días para todos, seguimos con el recorrido nacional y vamos esta vez hasta Quiché, donde hay muy buenas noticias para todos los vecinos de ese sector, ya que el organismo judicial se aperturó al Archivo General de Protocolos en Santa Cruz del Quiché, y esto hace entonces de que los vecinos no tengan que ir hasta Quetzaltenango o hacer sus trámites en la ciudad capital. En el Archivo General de Protocolos se realizarían trámites de escrituras, registros de poderes, certificaciones y otros. Años llevó el trámite para que se colocara en Quiché este registro. Resulta que a veces el notario no le quiere dar algún documento y la persona lo va a poder requerir acá. Y asimismo va a evitar que el notario pudiera estar inhabilitado por no dar sus avisos, no cumplir con sus obligaciones notariales. Entonces en algún momento podría perjudicar, porque si está inhabilitado no podría autorizar documentos. La presidenta de la filial del Colegio de Abogados del departamento dijo que los vecinos y notarios ya no arriesgarían la vida al viajar a Guatemala o Quetzaltenango por más de 6 horas, recordando que Quiché está abandonado. Les decía que hay municipios en los cuales se tienen que trasladar por más de 3 horas para acá, para la cabecera, y luego trasladar para Quetzaltenango, para Guatemala, a realizar gestiones que ahora las van a poder realizar acá. Como está la situación del país y las carreteras, la verdad es que nos hasta ponemos en riesgo la vida de nuestras vidas al trasladarnos, ¿verdad? Y poder cumplir con nuestras obligaciones notariales.
Bueno, y tenemos más información. En este caso nos ubica en Retaluleu en una jornada de limpieza después de la denuncia de contaminación en el río Bolas. Finalmente se decide entonces llegar al lugar y comenzar a trabajar. Vecinos de Baquilito indicaron que las autoridades no deberían de esperar a que los ríos sean afectados por la contaminación para poder actuar y piden a los vecinos que ya no tiren basura a los afluentes porque afecta a comunidades que utilizan los recursos naturales para vivir. Con una población de 1.075 habitantes acá en Baquilito, que sí nos está perjudicando grandemente porque hay personas que se bañan en dicho río, vienen a lavar su ropa, su nixtamal, sus trastos. Entonces esto es una gran contaminación muy grande para todos los vecinos. Entonces le hago el llamado a las personas que lanzan su basura al río que no lo hagan, por favor. Para eso hay basureros municipales donde pueden ir a depositar su basura. Las autoridades indicaron que se implementó una jornada de limpieza en el río Bolas porque es uno de los principales afluentes contaminados y según ellos, las jornadas se multiplicarán en los ríos del departamento. Naturalmente entendemos que este es un asunto indudablemente responsabilidad de la municipalidad, pero nosotros juntamente con Gobernación estamos dando el acompañamiento y generando las mesas de diálogo interinstitucional para que podamos ir erradicando el problema. Ahorita venimos a hacer una visita aquí a este punto que se conoce como Bruselas. Vamos a hacer una visita intermedia en el centro de la ciudad y finalmente vamos a ir al Cantón Baquilito a ver la represa para constatar que efectivamente ya no está en las mismas condiciones que estaba hace 15 días. Pobladores piden a las autoridades que hagan las jornadas de limpieza en los ríos constantemente y que hagan una campaña de concientización para que los malos vecinos ya no tiren basura en los ríos. Con imágenes de Adolfo Valdés. Continuamos con la información nacional y una tragedia que se daba en las últimas horas. Hablamos de un accidente que, sufrían maestros que se dirigían, mejor dicho, hasta San Marcos. 10 maestros estaban a punto de participar en el desfile inaugural de los Juegos Magisteriales de la zona costera de San Marcos. Ellos resultaron heridos cuando el pick-up en el que viajaban cayó a un barranco de 75 metros de profundidad. El piloto Everson Manfredo López Lorenzo, de 20 años, hijo del alcalde de Pajapita, San Marcos, Walter López Valdés, murió en este acontecimiento de tránsito. Bomberos municipales departamentales trasladaron a diferentes centros asistenciales al resto de heridos, quienes tenían golpes y fracturas. El alcalde de Pajapita confirmó que una mujer embarazada que se trasladaba en el vehículo resultó con heridas. Es su hermana, por lo que lamentó el accidente en donde murió su hijo, que solo iba acompañando a este grupo de docentes. La actividad deportiva también es importante. Más adelante hablaremos entonces del torneo de clausura, fútbol internacional y también en este momento con muy buenas noticias para Irak. Después de la prohibición por 2 décadas por la FIFA, pues Irak entonces vuelve otra vez al ruedo internacional, donde hoy justo pues, le toca su primer partido. Aquí la información. El fútbol internacional vuelve a Irak 20 años después. El mítico club iraquí Al-Saura recibirá el martes al libanés Al-Ahed por la Copa de Clubes de la Confederación Asiática, meses después de que el país anunciara la victoria sobre los yihadistas del grupo Estado Islámico. Somos el primer equipo en visitar Irak desde el levantamiento de la sanción y es algo genial para nosotros y para los iraquíes. Gracias a Dios fuimos muy bien recibidos. Estar aquí significa mucho para nosotros y es un incentivo porque estamos en Kerbala. También es un partido decisivo para nosotros. Tras varios rechazos, la FIFA aceptó en marzo levantar la sanción de Irak, pero solo aprobó 3 estadios para estos partidos. Entre ellos el de la localidad Santa Chiita de Kerbala, con una capacidad para 30.000 asistentes y un costo de casi $100 millones. Jugar frente a nuestra gente en nuestro lugar en el estadio de Kerbala es muy importante para nosotros. Es importante porque será una forma de ganar la confianza del público y de los países de la región. También mostrará que nuestras siguientes participaciones serán mejores a nivel técnico y administrativo. Esperamos que los resultados de los próximos partidos sean positivos. Luego de años de viajes costosos, los clubes iraquíes buscan volver a la normalidad. Por eso, más allá del resultado, el encuentro del martes ya es un éxito para Irak. Y bueno, después de conocer la actividad deportiva, avance el tránsito. Y está Pablo Morales con nosotros, así que buenos días.
Gracias, buenos días. Pues al volver vamos a ampliarles la información acerca de los operativos masivos que están haciendo en la actualidad la Policía Nacional Civil. Esto en el kilómetro 15, esta vez no dirigido a motoristas, sino que a taxistas que circulan por ese punto. Lo lamentable es de que sí está provocando bastante congestionamiento, sobre todo afectando la ruta interamericana con dirección hacia la ciudad. Pero mientras tanto continuamos con más de Viva la Noticia. Bueno, momento de hacer una pausa muy rápida y volver con más información. En instantes, el tránsito, noticias del país y usted lo que necesita conocer. Estos y otros temas, no se vaya. No se vaya. Al regresar tenemos más información. Autoridades han resultado daños provocados por el incendio en el Naranjo. Además, autoridades oficializan el cierre de destacamentos militares en el país. Guatevisión presenta el nuevo programa para que las familias guatemaltecas puedan hacer realidad sus sueños. Remodelar la casa, cambiar el carro, hacer un viaje con los seres queridos. Estamos trabajando para ayudarte a cumplir tus sueños. A partir del 23 de abril, de 8 a 9 de la noche. ¿Estás listo? Vas a soñar, divertirte y ganar. Soñando en familia. Gracias al patrocinio de